vicepresidente de la Federación Pacífico de Coparmex, que abarca los estados de Durango, Sinaloa y Baja California Sur, y un servidor, presidente del Centro Empresarial de Baja California Sur, Coparmex. Les agradecemos, como les dije antes, la cobertura, el tema que queremos discernir sobre él es sobre la viabilidad del proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Vamos a verlo primero históricamente cómo se ha desarrollado el proyecto. En el aspecto de viabilidad técnica, se han hecho todos los estudios, tanto en cuestiones de aeronáutica como en cuestiones de viabilidad económica y la sustentabilidad del proyecto, y también se han hecho los estudios técnicos para el sitio donde se pretende. No es en la parte más baja del lago de Texcoco donde se está construyendo, es una parte más alta, y los estudios de mecánica de suelos y todos los estudios necesarios pues se hicieron a profundidad con toda la tecnología necesaria para tener una certeza. Porque, miren, las mismas instituciones, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es una de las instituciones que se dedica a construir caminos y carreteras. Para eso necesita de los mejores técnicos, de los mejores ingenieros en mecánica de suelos, porque es cosa de todos los días en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero aparte, los inversionistas que están arriesgando o que están invirtiendo sumas muy considerables de recursos, de dinero, pues no van a, ellos no son inversionistas de primer proyecto o de primera, o no son emprendedores, nuevos emprendedores, son gentes expertas en tomar decisiones, y para esa toma de decisiones de inversiones de tal envergadura, pues no las hacen si no tienen ellos todos los estudios necesarios, ¿no? Hasta los socioeconómicos, los de mercado, los de viabilidad, en todos los aspectos técnicos, y simplemente no se van a una aventura así si no tienen todos esos estudios. Esto contrasta mucho con una consulta donde se le pregunta a las gentes, a las personas, indistintamente de la escolaridad o de la preparación que tengan, sobre la viabilidad de una obra de este tipo, o si se aprueba o no se aprueba. Entonces, pues no hay ni el mínimo de conocimientos necesarios. Les digo que ni aún un buen ingeniero, alguien que conozca de mecánica de suelos, un servidor, pues yo tuve muy buenos maestros en mecánica de suelos, no solo de México, sino de muchos otros países, y no me atrevería a dar una opinión si no tengo los estudios, los sondeos, las muestras, la historia geológica del sitio, y los perfiles que se necesitan para poder emitir una opinión nada más. Ahora, si se va a emitir una opinión en relación a la factibilidad del proyecto, el estudio es mucho más profundo, y todos esos estudios pues ya se han hecho, y además, pues aparte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, están el Instituto de Ingeniería del UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y muchas universidades como la de Chihuahua, Baja California, Jalisco, las universidades de Guadalajara, etcétera, tienen laboratorios y departamentos técnicos más que suficientes para ellos. Ahora los inversionistas no se quedaron nada
con las opiniones que en México, sobre todo en México, por las características de la Ciudad de México, de un suelo inestable, por eso se ha desarrollado tanta tecnología en mecánica de suelos. Entonces ya hay mucha experiencia en México, pero aún así los inversionistas se fueron a consultar institutos especializados en el extranjero. Entonces, para tener esas realidades y sobre todo, ellos lo que buscaban era una seguridad para sus inversiones. Entonces, si eso ya está dado, ya lo tienen, los que no conocemos de ingeniería, no podemos opinar sobre ese aspecto. Por otra parte, lo preferible y lo deseable en este caso es que el próximo gobierno pues analizara lo que la actual administración hizo para la toma de esa decisión y en base a esos análisis pues tomar una decisión ya de gobierno cuando ya esté al frente de los destinos del país. Me refiero al licenciado López Obrador. Lo que se está diciendo, los ejercicios que se están haciendo ahorita, que los va a comentar aquí el contador, no parecen tener la seriedad que se requiere para que tenga validez la consulta. Por otro lado, a mediados del mes de mayo, cuando en Coparmex tuvimos la comparecencia de todos los candidatos a la presidencia de la República, nuestro presidente nacional, Gustavo de Hoyos, el gobierno federal, fuera pagado o sea, si la iniciativa privada le regresara los recursos federales que el gobierno de la República haya invertido en ese aeropuerto, si él estaría de acuerdo en que el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México se terminara y se operara por empresas privadas. Y el licenciado López Obrador contestó inmediatamente sí, así, sí. Entonces, ahora nos extraña pues la consulta. Yo creo que si necesitamos consultas serían en otro tipo de temas muy distintos. Entonces, pues ahorita quisiera cederle la palabra al contador Fabricio para que él les abundara más en el tema. Gracias, presidente. Buenos días a todos, bienvenidos. Comentarles, como acaba de decir Miguel Ángel, presidente de aquí del Centro Empresarial en Baja California Sur, a nosotros nos llama la atención que nuestro presidente electo y próximo en funciones a partir del 1 de diciembre elabore una consulta que no tiene sustento jurídico y no tiene sustento legal. No hay un formato como el que se está implementando contenido en una ley secundaria o en la Carta Máxima, que es la Constitución, la posibilidad de hacer un ejercicio de este tipo. Entonces, para nosotros, desde un punto de vista jurídico, es un despropósito que se haga una consulta a la ciudadanía que no tiene sustento jurídico, que violenta inclusive las metodologías científicas, no está basada en una metodología que garantice que el resultado que se obtenga de la encuesta tenga la confiabilidad necesaria para poder tomarlo en cuenta. Más aún, la premura y la prisa con la que se quiere levantar la encuesta o la opinión, cuando existen los mecanismos legales, una vez que se constituya como gobierno el licenciado López Obrador y presidente de todos los mexicanos, para poder llevar a cabo por las instituciones un tipo de encuesta. El INE tiene las herramientas
la ley contempla el tipo de encuestas que pueden realizarse, como los referéndum, que le darían la total legalidad y la total vinculación de un tipo de ejercicio a la toma de decisiones del gobierno. Recordar que el licenciado López Obrador, presidente electo, sigue siendo apenas su calidad de presidente electo, no es un presidente en funciones, y por consiguiente los actos que pretenda realizar o decisiones que él tome no tienen cabida en el ámbito jurídico. Por consiguiente, insistimos, para nosotros la encuesta es un proceso antidemocrático, es un proceso que no genera la confianza necesaria para entender que el resultado de esta tendrá la solidez necesaria para generar una decisión basada en un proceso jurídico legal. En ese sentido, para nosotros ni siquiera participaremos, cada quien en lo personal dentro de la Coparmex, dentro de sus 36,000 empresas organizadas y casi 6 millones de trabajadores, cada quien tendrá en lo personal la decisión de asistir o no asistir a este tipo de ejercicio. Sin embargo, la posición de nosotros es ni siquiera la de participar. No participar en este tipo de ejercicios, por lo que acabo de decir, es un ejercicio que violenta la democracia, es un ejercicio que no reconoce las instituciones para poderlo llevar a cabo, es un ejercicio que no tiene la metodología científica que garantice el mínimo de confianza en los resultados, más cuando el día de ayer fue el primer día de consulta y donde ya se han visto los detalles que está generando este tipo de ejercicios. Lamentamos que no exista la seguridad y la certeza para poder llevar a cabo un tipo de ejercicio que dé, insisto, la confianza y la garantía de que el resultado será representativo de lo que el pueblo mexicano quiere para este tipo de obras. En ese sentido, es la opinión y así es como lo que queremos hacer. Entonces, ¿consideran que es populista y demagógica esta encuesta? Sí. Y obviamente es una vil mentira lo que están haciendo, porque al final de cuentas ustedes como empresarios, como contador, todavía falta más de un mes para que tome posesión. Eso quiere decir que en el lapso de aquí hasta que tome posesión van a seguir trabajando, van a seguir invirtiendo. Entonces, si acepta la encuesta, ¿cuánto le costaría al país eso? Aparte de lo que ya se invirtió, lo que tienen que pagar como pena convencional a los empresarios, a los constructores, ¿cuánto consideran ustedes que le costaría más o menos hacia? Mira, hay diferentes datos ya de expertos en el tema. El grupo Citibanamex, que está participando, considera que tendría una pérdida del gobierno mexicano de alrededor de 100 mil millones de pesos. Otros grupos hablan de 60,000, pero otros hablan de hasta 200,000 millones de pesos sería la pérdida. Acaba de mencionar ahorita usted también de que Coparmex o los empresarios estarían dispuestos a aportar ese dinero para cancelar el proyecto. Sí, yo lo que mencioné es que los inversionistas privados estarían dispuestos a reintegrar la inversión pública que hasta el día que se tome la decisión se haya realizado con recursos públicos. Pueden provenir algunos recursos de Afores y de otros orígenes, ¿no? Pero de alguna manera tienen que estar respaldados por los recursos públicos, por las contribuciones de los impuestos. ¿Pero quién dice eso? Perdón, ¿quién dice eso? ¿Quién manda a decir eso? ¿En especial algún hombre, algún empresario, alguna Enforce? No, ¿Quién dice eso? ¿O es una propuesta de ustedes? No, recordarte que ahorita lo comentó el presidente, en el marco de las juntas nacionales de Coparmex que se llevaron en el mes de mayo pasado, asistió el licenciado López Obrador en su calidad de candidato a la presidencia. Y ahí se le hizo una pregunta directa por parte de la Coparmex, que si el licenciado López Obrador, en caso de que los inversionistas estuvieran dispuestos a llevar a cabo la obra con recursos privados y que se le reintegrara el uso de los recursos públicos
y los beneficios que debe tener el gobierno mexicano por esa parte, y fuera operado el aeropuerto por iniciativa privada, ¿él estaría de acuerdo, sí o no? A lo que abiertamente dijo que sí, que así sí estaría dispuesto a que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que estuviera ubicado en Texcoco, siguiera construyendo. No, una hipótesis, pues. Por una hipótesis, no es ¿no? que Ahora, haya una propuesta de alguna no, empresa. Pero hay un razonamiento bastante fuerte. Miren, la inversión privada anda arriba del 60%. Entonces, para que esa inversión se dé, como les mencioné hace un momento, los estudios de factibilidad económica y de resultados de generar utilidades están totalmente probados. Entonces, claro que si a los inversionistas les dicen, oye, te vendo la otra parte restante del pastel, ¿la quieres? Pues se van a pelear por ella, pues, porque saben que es un buen negocio. El grupo Carso ya manifestó hace unas semanas que estaría en posibilidades de poder participar en la construcción total del aeropuerto. Entonces, lo que dice Miguel Ángel es sustancial. Hay una realidad, más del 60% del costo total del nuevo aeropuerto está financiado con recursos privados. Si está aprobada la viabilidad financiera, la viabilidad operativa y la vida de más de 50 años de ese aeropuerto, pues evidentemente para un inversionista sería bastante atractivo poderse llevar todos los recursos a su bolsa. Sin embargo, ya muy en lo personal, si tú me preguntas a mí, yo te dijera, para mí sería un error del gobierno mexicano entregar la totalidad del aeropuerto. ¿Por qué? Porque la viabilidad financiera lleva a que va a haber ganancias, y esas ganancias serían para el pueblo mexicano precisamente. Hoy el aeropuerto que está en funciones en la Ciudad de México es un aeropuerto que genera utilidades, que es operativamente rentable, y que esos recursos están yendo a las arcas de la nación y por consiguiente al bolsillo de los mexicanos vía servicios públicos y vía todas las prestaciones que requieren. Entonces, en lo personal yo considero que el gobierno mexicano cometería un error en dejarle toda la bolsa o todo el jugo de la bolsa a la iniciativa privada, pudiendo tener ganancias ya establecidas que se van a dar de acuerdo al proyecto. O sea, no es un proyecto financieramente hecho en el aire, está comprobada la viabilidad financiera y el retorno de la inversión. Fabricio, ¿cuáles serían los riesgos? Bueno, le pregunto a ambos, ¿cuáles serían los riesgos de que el gobierno próximo de Andrés Manuel López Obrador legitimara ese tipo de consultas para temas, digamos, tan técnicos, y además que tenemos en puerta la supuesta posible consulta del proyecto minero de Los Cardones? Entonces, también quiero agregar que estamos viendo a personas que han demostrado que esa consulta es vulnerable, ¿no? Entonces, no sé cuáles sean los riesgos de ese tipo de consultas, y más que se legitimen por el próximo presidente de México. Sí, yo considero que no sería deseable que el presidente, ya estando en funciones, yo creo que ya sería muy distinto su actuar al actual, porque parece que actualmente todavía siguen en campaña o siguen en campaña política. Es una cosa muy distinta estar al frente de una gran responsabilidad. Y aparte, bajo ninguna de nuestras leyes puede ampararse que se reconozca esta consulta ya como algo oficial, ¿no? Quiero agregar que lo que él prometió, o lo que él dijo mucho en campaña del licenciado López Obrador, fue que, y lo dijeron los otros candidatos también, de hacer una buena revisión, auditorías, etcétera, a las licitaciones, y revisar las licitaciones para ver si estuvieron hechas dentro del marco legal y dentro de la honestidad y de lo que debieron haber seguido para hacer unas licitaciones válidas, ¿no? En eso, pues, sí estamos de acuerdo. Ojalá que lo hiciera, que eso sí estaría totalmente en sus facultades,
Y qué bueno que lo hiciera, porque él prometió pues combatir la corrupción y desarrollar honestamente el gobierno, ¿no? Entonces, y sus actos de gobierno fueran honestos. La otra parte, vamos a ver, si él decidiera ya como presidente no al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, ¿qué va a pasar? Pues que al pueblo esa decisión que pueda estar tomada no con fundamentos ni legales, ni técnicos, ni de gobernabilidad, que cancelara el proyecto, que al pueblo de México le va a costar muchísimo dinero, pero muchísimo. Ahorita Fabricio dio las cifras. Entonces, pues sería una mala decisión. Pero aparte, el no querer participar con recursos públicos en esa obra, aunque sea en una parte, dejaría de obtener ganancias y pues veríamos que preferiría una gran pérdida a una gran ganancia. Entonces no sería una decisión totalmente descabellada o ilógica, que no lo hemos visto, no tiene precedentes en el gobierno mexicano. Y pues, ¿qué es lo que le agradeceríamos? Sí, que revisara, y que revisara no solo lo del aeropuerto, sino tantas cosas. Sabemos muy bien que esta administración federal se distinguió por la corrupción, pues que la revise, que veamos que sí es, que no hay un pacto ahí de impunidad. Pero no consultas. No, pues, ¿para qué? No Los necesita. cardones. Bueno, los cardones no es un tema nacional, pero local. pues sí, sí, cuando estuvo aquí en La Paz, pues toda la gente le mostraba toda la mina, ahí estaba la consulta ya. La gente socialmente. Estaba bien informado. No, técnicamente no. Ni en el aeropuerto tampoco. Ni en el aeropuerto tampoco. Entonces, Pero aquí es un problema más local, pero aquí tenemos una particularidad. La inversión en esta mina, independientemente de que técnicamente tuviera sus soluciones, porque las consultas solo te dicen sí o no, apruebas o desapruebas, pero no buscan soluciones, ni el cómo sí, ni el por qué no. Pero viendo la vulnerabilidad que tienen las consultas y la lana que pudieron meter empresarios para que los cardones pasaran, creo que por eso les pedí a ustedes la postura del tema de la vulnerabilidad que tiene este método de participación. Esa es la parte que te quería contestar, precisamente. O sea, una metodología que no esté científicamente avalada, que tenga sustento jurídico. ¿Cuál es científico? Las metodologías, por ejemplo, los referéndums, las encuestas de salida, los exit poll, tienen una metodología aprobada inclusive por el INE. Entonces, cualquier tipo de ejercicio democrático, bienvenido, pero tiene que estar encauzado en las instituciones que hoy tenemos. En la Constitución, en la ley secundaria del INE, hay posibilidades de hacer referéndum, de hacer ese tipo de ejercicios que permitan tomar, que permitan que tenga una herramienta el servidor público para tomar decisiones, en este caso el presidente de la República, el gobernador o el presidente municipal. Entonces, cualquier ejercicio, incluido como el de los cardones aquí local, si se quiere hacer, que se remita a los términos legales para una encuesta. Pero el INE. ¿Perdón? El IE o el INE. Exactamente. Existen los mecanismos jurídicos para poder llevar a cabo una encuesta o una consulta y que en su caso pueda ser vinculante para una toma de decisiones. Pero no un ejercicio como este, donde demuestras de que hasta 2 o 3 veces puedes votar, donde las votaciones no están, donde las boletas no están foliadas, donde no hay un control real de quién está votando o quién no está votando. Eso no genera confianza, eso no genera confianza que es imparcial o que, como se dice en el argot, está cuchareada
un ejercicio de este tipo. Nosotros, desde la Coparmex, siempre vamos a estar a favor de que se aplique la ley y el Estado de Derecho para todos y en todas partes. El hecho de que el área en línea, entonces con eso ya debemos por hecho Con que la es legítima, que la sociedad vote de manera razonada, informada, objetiva. Bueno, existe siempre la tendencia de cada persona a votar en las condiciones que él considere pertinentes. Si la ley le permite votar y está avalado votar, que vote, y él quiere votar por un sí o por un no sin información, ese es el resultado de inclusive las votaciones federales. Por eso la Coparmex, en el proceso electoral pasado, organizó 20 debates y fueron organizados precisamente para buscar que la gente obtuviera información que le permitiera emitir un voto razonado. Pero la conciencia de cada quien está en qué tanto razona o qué no, y es tan subjetivo como que es muy válido que alguien vote por un sí o que otra persona vote por un no, con o sin información, porque es un derecho constitucional el emitir o sufragar un voto. Para el tema de la minería en Baja California Sur, como los Cardones o algún otro proyecto, siempre y cuando sea sometido a encuestas que cumplan con la normatividad y con la ley, bienvenidas. Además, siempre las encuestas y este tipo de ejercicios es un proceso democrático, es una herramienta democrática. Yo creo que también el pueblo tiene posibilidades de expresar por qué sí o por qué no quiere un tipo de proyecto, más allá inclusive de la parte de realidad o no realidad de hacer un proyecto. En ese sentido debemos de respetar. Un demócrata eso lo que debe hacer, debe escuchar. Nosotros esperamos que el próximo gobierno sea tan demócrata que precisamente escuche, pero escuche al pueblo en todas las cosas que el pueblo quiere, no las que él considere pertinentes, que puede consultar o no, o que tome una decisión de hacer una encuesta para tomar una decisión para evadir el costo político de la misma. Eso es lo que no se puede permitir. Ahora, ¿se puede cucharear entonces? ¿Sería el temor que se cucharee también la consulta pública de los Cardones? Pues mira, yo no sé si se puede cucharear o no, pero la realidad es que en un ejercicio constitucional todo el mundo tenemos derecho a sufragar un voto y también todo el mundo hará en su conciencia lo que pertinente considere hacer, ¿no? Entonces no podemos optar o cortar la decisión de una persona. Si alguien quiere votar por algún interés propio o porque tiene un interés popular en él, bienvenido, o sea, tiene su derecho y hay que dejarlo que ejerza. Pero entiendo que estarían llamando a que la consulta esa se hiciera ya con los mecanismos. Ese es el tema, exactamente. Y nosotros inclusive pensamos que la consulta para en dado caso que se dé para el tema de la minería en Baja California Sur debe cumplir con la normatividad existente, con la ley existente, con la legislación vigente, de tal manera que permita tener una seguridad y una certeza de que hay imparcialidad en ella, que no está sesgado, como este ejercicio que se acaba de hacer, donde evidentemente está sesgado, donde evidentemente no cumple con una metodología y donde vemos que no hay métodos que garanticen que la imparcialidad de este resultado se dé y por consiguiente también que sea representativo de lo que el pueblo mexicano Y no es un riesgo esto de que están llamando a consultas cada vez que hay algún tema polémico, cuando es una responsabilidad del Ejecutivo tomar decisiones en ese sentido. Si no, no lo podemos llevar en consultas, porque cada que sea un hotel, una carretera, un puente, una línea. Okay, no sé, pero no es una forma de evadir eso la responsabilidad del Ejecutivo. Lo que pasa es que una consulta, un método de este tipo, no debe ser el que lleve a llevar las decisiones, debe ser una herramienta adicional para tomar una decisión. Entonces yo creo que el presidente de la República, el gobernador o el alcalde, en dado caso que en algún tema van de consultar, debe ser una herramienta adicional para tomar una decisión democrática, donde privilegie el bien común, donde no se piense que una encuesta o un proceso de este tipo sea el que tome la decisión. No es lo mismo una encuesta que una votación directa como sería en el proceso electoral federal o estatal cada 3 y cada 6 años. A nivel nacional hablan de si se llega a dar la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto, que podría traer un panorama de inestabilidad para inversionistas en México. Me gustaría saber qué piensan ustedes, si ustedes concuerdan con esta postura de ciertos empresarios y ciertas cámaras también a nivel nacional.
Sí, en efecto que traería graves consecuencias, sobre todo para la inversión extranjera directa y para la inversión de los mismos mexicanos, pues hasta inversiones mínimas sabía que están en riesgo porque se está creando el ambiente de incertidumbre con respecto a que lo que mencionaba Elías, que dice que si se van a estar haciendo consultas constantemente, pues entonces ¿dónde queda la institucionalidad y la gobernabilidad? Están recibiendo instituciones, si acaso dañadas pero completas, con una gran estructura ya construida a lo largo de muchos años, de muchísimos años, y que han costado mucho dinero y esfuerzos a los mexicanos. Entonces no se pueden desdeñar esas instituciones para hacer algo totalmente incierto, que no, volviendo a lo de la minería, si dice, ¿y qué tal si la empresa mete dinero para que las opiniones salgan a favor? Yo creo que una empresa que se preste a ser una empresa seria no debe de hacer eso y no está dentro de lo que normalmente siguen las empresas para tomar una decisión. En la minería, la decisión de sustentabilidad no nada más está suscrita al medio ambiente, está suscrita a la sustentabilidad social, a la ambiental y a la económica. Entonces, cualquiera de ellas que no se dé, el proyecto no es viable. Cualquiera de ellas que no se dé, el proyecto no es viable y generalmente pues las mineras se retiran de ese lugar. Pero esto nos va a drenar el agua. Pues eso O sea, había que probarlo. Nosotros ya escuchamos las dos partes, tenemos los conocimientos técnicos suficientes para saber si se envenena o no se envenena el agua, es ¿no? un veneno. No, se envenena si acaso en cantidades mínimas, ¿sí? Pero no al desastre ecológico ni a la cosa que están poniendo que a la gente le provoca terror. A ese grado no. A ese grado, si fuese a ese grado, pues ahí está la responsabilidad de la Semarnat, que es la institución que debe de impedir, cuando tenga evidencia de que eso puede suceder, simplemente le dice no y no autoriza. Entonces, yo creo que nadie se puede arriesgar a eso, a que se envenene, ni dos municipios, ni todo un estado, ni siquiera 2 o 3 o 4 personas. Entonces, sobre eso hay grandes responsabilidades. Lo que sí hemos visto que las autoridades han hecho la solución del avestruz, meter la cabeza dentro del hueco para no tomar ellos su papel de definir las cosas. Nosotros hemos escuchado a las dos partes con bastante respeto, bastante paciencia y estamos analizando. La viabilidad económica es frágil para la empresa, pero ellos tienen esa viabilidad más sustentada en que son parte de una holding que si ese proyecto se cancela, las acciones bajan y pierden en todas las demás. Entonces, a lo mejor quieren mantenerlo vivo simplemente para que no bajen las acciones. La sustentabilidad social. La sustentabilidad social es totalmente negativa. La gente de Baja California Sur no quiere el proyecto por ningún motivo. No lo quiere. Porque pues es lo que es la opinión generalizada que hemos visto hasta ahorita. ¿Quién los engañó? ¿Qué? Ustedes Eso es otra cosa. Vamos a ver ahora lo de la encuesta. Los grupos que están impulsando una encuesta deben asumir su responsabilidad sobre eso también. Porque si hay engaños a la población, pues posiblemente pues, no vaya a haber empleo para
muchas gentes que también lo necesitan. La viabilidad ambiental está realmente dudosa. Entonces, ahí en la viabilidad ambiental nadie de nosotros puede asegurar, ni los ambientalistas, ni la empresa, si la cuestión ambiental es segura. Todavía no lo pueden demostrar. Entonces, tienen la viabilidad ambiental en dudas, tienen la viabilidad social en contra y tienen la viabilidad económica muy escasa. Pues entonces, pues ¿qué va a pasar, no? Y aparte, el árbitro de todo esto debe de ser las autoridades en la materia, porque las normatividades mexicanas están equiparadas a las internacionales. Entonces, pero deben de hacerlo con responsabilidad, no porque porque el gobernador o quien sea me nombró funcionario, yo voy a hacer de mi cargo lo que a mí se me antoje. No, hay que seguir lo que nos obliga la ley. En el sentido de la pregunta del compañero, pero en Baja California Sur, si consideran ustedes que los proyectos de inversionistas extranjeros están en peligro, ya que podrían ser aprobados, pero después podrían ser sometidos a consulta por el gobierno. Mira, concatenando las dos preguntas, decirte que el riesgo no solamente en la parte de que se cancele el aeropuerto, impacta en los recursos que tendría que desembolsar el gobierno federal para indemnizar a los más de 300 proveedores que están participando en la construcción del aeropuerto. No nada más es eso, es el tema de la posible baja de calificación en la confianza del mercado internacional para lo que es el riesgo país. ¿Y qué hace eso? Hace que la calificación, si la calificación baja, hace que las tasas de interés suban también. Entonces, eso genera más costo para el servicio de la deuda, porque este gobierno que va a entrar le va a tocar renegociar también algunos bonos para pago de deuda. Y obviamente, entre menor calificación tenga como riesgo país, mayor es la tasa de interés que tienes para pagar o renegociar deuda. Y eso genera que internamente también haya una alza de intereses y genera que también haya un incremento en el costo y genere más inflación también. Entonces, no nada más, insisto, es la parte económica que tendría que desembolsar, sino también la parte económica que le va a costar más. Y obviamente es entendible, si tú eres un inversionista que le está prestando dinero a una persona y tú corres el riesgo de que te caiga el impago o no te pague, en esa medida vas a aplicar una tasa mayor de interés. Entonces, hay muchos factores que están incidiendo en la toma de decisión de cancelar o no el nuevo aeropuerto en Expo. Aparte de eso, está inclusive lo que ya los expertos hablan de tener dos terminales donde para poder hacer un viaje de Alemania a Chiapas tendrás que a lo mejor llegar al aeropuerto de Benito Juárez de ahorita y a lo mejor tenerte que trasladar al de Santa Lucía para poder ir a Chiapas. Como turista, tú piénsalo, cualquiera de los que estamos aquí moviéndote de un lugar a otro para poder llegar, entre menos conectividad tengas con los destinos, más problema para que tú decidas viajar. Aparte, recordar que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México está pensado como un aeropuerto tipo hub, como el de Dallas, como el de Atlanta, como el de Arizona. Son aeropuertos que interconectan a nivel internacional. Y no nada más es el tema de la interconexión de pasajeros. El gran negocio está en la interconexión de los bienes que se pueden transportar por un aeropuerto como el Expo. Entonces,
romperías una cadena, romperías un problema de viabilidad en ser más interconectable de manera fácil de manera internacional. Entonces, esos son los riesgos que los especialistas están poniendo en el mercado, en la mesa, y precisamente habla de por qué sería un problema tener los aeropuertos. Esto también podría afectar Baja California. La inversión. Evidentemente, de hecho, yo te puedo decir que a nivel nacional, también a nivel local, hay proyectos que están no cancelados, pero que sí están detenidos para ver cuál va a ser la posición de cómo se maneja el gobierno entrante.